Buenas tardes, apreciados tutores y compañeros. Mi nombre es Diana Martínez, pertenezco al CEA de Valledupar y soy estudiante de Administración de Empresas. En este paso a seguir voy a hablar un poco sobre los contratos privados, los contratos civiles y diferentes especialidades que se van a desarrollar en cada tipo de contrato. En los contratos privados se puede explicar que es un contrato entre dos o más partes o entidades interesadas y sirve como respaldo y protección legal para dichos participantes, debido a que los contratos son los activos económicos más importantes de la empresa. También en los contratos civiles encontramos que es aquel acto jurídico privado de voluntad propia en el que se transfiere un derecho o una obligación entre las partes interesadas y se diferencia en las siguientes subcategorías como contratos bilaterales y unilaterales. En los contratos bilaterales son aquellos que implican promesas realizadas por ambas partes involucradas, por ejemplo, contrato de venta, en arriendo o en contrato de trabajo. En los contratos unilaterales implican promesas generadas por una sola de las partes, por ejemplo, es el tipo de acuerdo con los contratos sobre los seguros de una propiedad. También encontramos contratos dominados e innominados. En los contratos nominados, en este caso, es aquel que posee una denominación propia, como son los contratos de compraventa, arrendamiento, subarriendo, depósito, mandato, prestación de servicios profesionales, obra a precio alzado, hospedaje, asociación civil y sociedad civil. En los contratos innominados son los que carecen de un nombre particular o que no tienen un nombre especial, por ejemplo, los contratos por sí solos. También podemos hablar sobre los contratos comerciales. En este caso es un acuerdo legal entre dos o más partes mediante el cual se comprometen a realizar no realizar ciertas cosas, como por ejemplo puede ser escrito o verbal de manera formal o informal. Por ejemplo, encontramos contratos de compraventa mercantil, contrato de permuta, contrato de arrendamiento, contrato de suministro, contrato de obra y contrato de transporte. En los contratos laborales, en este caso son contratos que encontramos 5 opciones, como es el contrato laboral por tiempo determinado, contrato laboral por tiempo indeterminado, contrato laboral temporal, contrato para capacitación inicial y contrato de periodo de prueba. En este punto vamos a identificar las consecuencias que se produce por incumplimiento de los contratos privados. En las consecuencias tenemos una de las principales consecuencias es el que produce el incumplir un contrato privado y es el que carece o puede exigir el cumplimiento forzoso a su equivalente económico. Además de este caso, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. En los principios que se aplican en los contratos privados, es uno de los principios como es el abuso de los derechos, la autonomía de la voluntad, la buena fe, la consensualidad, la costumbre, el enriquecimiento sin causa, el error común y la prevención y la relatividad. Una de las diferencias entre los lucros cesantes y daño emergente es el acuerdo con lo anterior. Podemos decir que el daño emergente es la pérdida sufrida del lucro cesante y es la ganancia esperada que no se obtuvo debido al incumplimiento del contrato o al hecho dañino. Por ejemplo, si un vehículo sufre daño en un accidente de tráfico, es un daño de emergente, y el lucro cesante hace referencia a la ganancia que deja de percibirse o la expectativa cierta económica de beneficios o provechos que no se realizaron como consecuencia del daño. Responsabilidad civil. Bueno, la responsabilidad civil es dispensable cuando se trata de los daños ligados o no con determinados contratos o actividades empresariales. Por ejemplo, es la obligación de recompensar o reparar el daño que ha causado a otra persona. Responsabilidad contractual es una obligación que se deriva de un contrato entre dos o más partes legalmente constituidos según lo que se establece el artículo 1602 del Código Civil colombiano. Y la extracontractual es la responsabilidad de las personas naturales o jurídicas de reparar un daño causado a otra persona por dolor o culpa, de acuerdo con la estipulación en el decreto 2341 del Código Civil. Bueno, esto es todo, tutora. Muchas gracias. Gracias por escuchar mi trabajo colaborativo. Muy amable. Gracias. Bendiciones.